Muy bien, vamos a empezar nuestra masterclass sobre productividad y manejo del tiempo. Soy Martín Sánchez, llevo más de 25 años con la experiencia en el campo de la productividad y la administración del tiempo. Empecé como instructor hace muchos años y he ido combinando eso con mis distintos roles gerenciales, como ejecutivo, como director, siempre siendo instructor de mis colaboradores, para después convertirme en coach de negocios desde hace 19 años, emprendedor, empresario, y durante todo este camino, que he sido orgullosamente coach con Action Coach, de ejecutivos y de empresarios, como decía, hemos ido caminando este tema junto con todos los demás que tienen que ver con lograr rentabilidad en sus negocios, pero también lograr la capacidad en tu vida de tener mejores resultados en todos los aspectos. Tengo también una licenciatura en biología, una maestría en neurociencias y mi formación en distintos campos de los negocios. A lo largo de los años hemos trabajado con diversos perfiles, sectores, y siempre hemos encontrado esa gran satisfacción de escuchar los resultados de las personas con las que compartimos esta metodología, que tiene que ver con tener mayor plenitud, mayor calidad de vida, y definitivamente se refleja en todos los aspectos, en todos nuestros roles, ya no se diga en el tema empresarial, en el tema del trabajo, donde muy específicamente necesitamos atender muchas veces peticiones de ustedes, ya sean gerentes, ya sean jefes, supervisores. Vamos entonces a caminar por este interesante tema y déjenme compartirles primero la historia de Marco Sáenz. Marco Sáenz es el personaje principal de mi libro, Desde el piso 10. Es una persona con un temperamento muy fuerte, una persona también con una mano izquierda increíble, una de esas personas encantadoras que logran todo lo que se proponen. Y sin embargo, cuando emprendió su negocio, que está en la plaza de la planta baja en un edificio de 10 pisos, emprendió con la ilusión de tener calidad de vida, de tener crecimiento, de tener otras sucursales, y de pronto se da cuenta, hace conciencia Marco Sáenz, que lleva 8 años prácticamente atorado en su negocio en la planta baja. Esta plaza de la planta baja, donde otros dueños de negocios tienen experiencias similares, algunas familias, hay una pareja, ejecutivos, todos ellos viviendo en el día a día, resolviendo todo lo cotidiano. Marco Sáenz, que entre otras cosas tenía muchas dificultades como líder, porque no lograba que las personas hicieran las cosas como él quería. No lograba delegar bien, dar seguimiento, y un día, bajo un enojo muy fuerte, decide salirse del negocio. Dice, si no me salgo de aquí, voy a despedir a esta persona. Sale de ahí y estaba a punto de tomar el elevador para ir al estacionamiento, cuando por razones que describo muy bien en el libro, va a dar al piso 10. Descubre el piso 10 y descubre un paisaje muy interesante de la ciudad. Un paisaje bellísimo, vegetación, la ciudad creciendo, nuevos proyectos aquí y allá, plazas comerciales, y Marco Sáenz se conecta de pronto con algo que hacía tiempo no veía. Cambió su perspectiva. El enojo desapareció. De pronto se descubrió observándose a sí mismo, siendo capaz de entender que algo había cambiado al moverse de esa forma de ver el futuro. Desde el piso 10 es estar en ese lugar donde vemos a 5 años, a 10 años. Desde el piso 10 es donde podemos construir futuro, porque nada que valga la pena en la vida cabe en 2 semanas o en 3 semanas. Cuando estamos en la planta baja estamos reaccionando 1 hora, 2 horas, 20 minutos, mañana, la próxima semana, cuando mucho. Y cuando estamos en el piso 10 pensamos estratégicamente, pensamos en ese futuro y en todas las posibilidades. Ese es el gran contraste y es muy importante compartírselos, porque vamos a hablar mucho de esta metáfora. Cuando estamos en la planta baja, estamos funcionando en el modo reacción. Es el modo en el que sobrevivimos y es el modo en donde nos mueve lo urgente, eso que está allá afuera que nos hace reaccionar. Y cuando estamos en el piso 10, cuando estamos utilizando esas capacidades ejecutivas del cerebro humano, donde está nuestro foco,
esa capacidad de poner atención a una sola cosa al mismo tiempo, pero toda nuestra atención. Es donde inventamos el futuro y es muy importante, donde nos inspiran nuestros propios sueños. Porque si tú eres un ejecutivo, un empresario, un emprendedor, o simplemente un ser humano que quiere construir eso hacia el futuro, eso puede ser cualquier proyecto, cualquier sueño, vas a necesitar inspirarte a ti mismo, inspirarte a ti misma. No podemos esperar a que algo allá afuera nos haga reaccionar. Y estamos hablando aquí de algo muy interesante, la definición del diccionario de reacción, que es la forma en la que alguien se comporta ante un determinado estímulo, y acción, que es el ejercicio de la posibilidad de hacer. Qué bonita definición. El ejercicio de la posibilidad de hacer. ¿Cuántas posibilidades de acción tengo en 20 minutos cuando estoy adentro del negocio? Cuando estoy dentro de mi trabajo, de mi empleo. ¿Y cuántas posibilidades de acción tengo a 10 años? A 10 años podría escoger lo que yo quisiera. Podría ser artista, podría ser pintor, podría hasta equivocarme de carrera y encontrar una universidad nueva, podría abrir 5 sucursales de mi negocio y a lo mejor tronar 2 y todavía aprender las lecciones para tener éxito en las otras 3. A 10 años cabe todo, en unos meses no. Entonces, desde el piso 10 es donde estamos trabajando para poder elegir nuestro futuro. En el piso 10 es donde hacemos planificación, fijación de metas, autorregulación, autocontrol, el observarme a mí mismo, la inteligencia emocional empieza ahí, y la selección de mi propia conducta. Esa es la corteza prefrontal, trabajando como director de orquesta, para que mi cerebro límbico y todos mis sistemas más básicos del cerebro, donde puedo estar funcionando por emociones, que no son otra cosa que algoritmos de respuesta rápida, funciones de supervivencia, el inicio del placer y la adicción, conductas de apetito, hábitos, todo eso que es maravilloso como seres humanos, podemos elegir movernos en uno o en otro lugar. Es importante entender que decisión, según el diccionario, es formar el propósito de hacer algo tras una reflexión. La realidad es que cuando estamos abajo, en la planta baja, no decidimos, reaccionamos. Reaccionamos a lo que ocurre. Decidir implica una reflexión y la mayor parte de las decisiones que tomo en el día a día son emocionales, son instintivas, se basan en eso que hago todos los días de la misma manera, y la realidad es que la vida nos jala hacia la planta baja porque primero está sobrevivir y luego hablaremos de cosas más sofisticadas como diseñar el futuro. Así que, hablando de nuestro objetivo de este día, te puedo decir 2 muy importantes para mí en esta masterclass. Uno es compartirles la filosofía y la metodología práctica de esa construcción de la visión de futuro desde el piso 10, donde Marcos Sáenz se paró, cambió su vida, implementó ciertos hábitos, desarrolló ciertas metodologías y puso el ejemplo para todas las demás personas en la plaza comercial. En mi libro lo puedes ver, son casos en historias pues que son ficticias, pero con situaciones muy reales que vivimos los seres humanos. Todas esas personas, muchas de ellas logrando el éxito, subiendo a esos hábitos nuevos, eso lo quiero compartir con ustedes. Y el otro es hacernos conscientes que la forma en que manejamos nuestro tiempo es resultado de 3 cosas principalmente. 1, tener claras nuestras prioridades en la vida. 2, mantenernos alineados hoy, en el momento presente, el único lugar donde existe la vida realmente, el único momento en el que estoy vivo, todo lo demás está en mi mente, el futuro, el pasado. Mantenernos alineados hoy hacia estas prioridades y finalmente incorporar reflexión y conciencia en las decisiones que tomamos para comprometer nuestro tiempo, porque vivimos una vida de compromisos que hicimos sin reflexionar. Qué delicado. Así que vamos caminando estos conceptos y vamos a empezar esta primera parte. Quiero hablarte de los conceptos fundamentales y algunos de los principales desafíos que tenemos las personas cuando queremos enfrentar esto. Uno es priorizar tus tareas y tus responsabilidades. Tareas. Bueno, priorizar tus actividades. Priorizar lo que haces con tu vida. Llámalo tarea, llámalo actividad, llámalo cita, llámalo como tú quieras.
qué haces con tu tiempo y de qué forma puedes priorizar para que puedas estar seguro que estás viviendo alineado con lo que es importante para ti. Luego, aprovechar al máximo tu tiempo para alcanzar tus objetivos. Aprovechar al máximo el tiempo. Y vamos a ver hoy que vivimos engañados queriendo hacer muchas cosas, que primero es imposible que lo hagas todo y segundo no es tan importante que hagas muchas cosas, sino cuáles hagas. Finalmente, bueno, el punto 3, mejorar tu rendimiento y productividad en el trabajo y finalmente crear un equilibrio saludable entre tu vida personal y profesional. Vamos a hablar primero de priorizar tareas y responsabilidades, priorizar actividades. Y ahí tenemos los seres humanos un enorme, enorme desafío. Ya hablábamos de que la vida nos jala hacia la reactividad, nos jala hacia la planta baja. Todos los estímulos, todo lo que ocurre, llega a un cliente, tengo un problema con un colaborador, se descompuso algo, tengo que atender alguna emergencia, todo eso me mantiene reaccionando, eso me mantiene abajo. Muy difícil que me suba al piso 10 en una dinámica cotidiana. Sin embargo, hablando en el piso 10, tenemos distintos roles en la vida. Y el gran problema que tiene la mayor parte de las personas es que uno de sus roles, normalmente el relacionado con su trabajo, con su profesión o con sus negocios, ocupa toda esa área de prioridades. Y no necesariamente es porque sean más importantes, sino porque son más urgentes, porque hay que sacar adelante el trabajo día a día. ¿Y qué hay de la familia? ¿Qué hay de perderte a tus hijos? ¿Qué hay de los otros roles que tienes? Entonces, para poder hablar de prioridades, primero debemos de retirarnos un momento de la planta baja. Lo primero que hacemos cuando nos paramos en el piso 10 metafórico es apagar estímulos externos. ¿Por qué? Porque esos estímulos me llaman, me jalan a que mi cerebro reaccione desde lo más básico que comparto con cualquier mamífero. Después que tengo claras esos roles, necesitaría empezar a entender cuáles son mis responsabilidades en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Qué es lo que esperan mis hijos de mí, mi esposa de mí, mis colaboradores, las personas a las que lidero? Y buscar esa visión de futuro que me inspire. Yo creo que estoy en este planeta para vivir con pasión, para vivir plenamente, todos los días. Y si no me levanto y a los 5 minutos me siento verdaderamente inspirado, es porque no tengo claro cuál es mi propósito y cuáles son las responsabilidades que tengo. La visión de futuro me lleva a eso, a ese entender y ese sentir el propósito de mi vida y también un ejercicio más objetivo que debemos hacer es, si yo voy a plantear metas en los distintos roles de mi vida, necesito entender cómo voy a medir, cómo voy a saber que estoy logrando eso. Un ejercicio interesante que puedes hacer es pensar de aquí a 10 años, a 15 años, por lo menos a 5 años, e imaginarte que tienes como objetivo en ese viaje de unos minutos al futuro, saber si eres exitoso y feliz. Y la pregunta sería, ¿qué vas a observar? ¿Qué vas a ir a observar para saber si lo eres? Eso que vas a observar se llaman indicadores. Es muy importante que entendamos los indicadores. Te comparto el testimonio de un queridísimo cliente que tuve hace 18 años y que me decía, lo malo de no haber sabido todo esto que hoy sé es que me perdí ver crecer a mis hijos, por no saberlo hace 20 años. Me perdí ver crecer a mis hijos. Y es una persona exitosa y tuvo negocios exitosos, pero no podemos decir que somos seres humanos exitosos si perdimos de vista algún indicador importante como el tiempo que paso en uno de los roles importantes que es el de padre. Indicador, rol, muy importante para después establecer metas. Metas a largo plazo, metas a mediano plazo. Yo te diría que debemos estar pensando en metas a 1 año, metas a 5 años en los roles más importantes y estar revisando trimestralmente nuestras metas, no para todos tus roles, todos los trimestres. No, hay más tiempo que vida. Debes de ir rol por rol, a lo mejor 2 roles. A veces, cuando abordo uno de mis roles principales, como por ejemplo yo mismo, por favor pon ese primero, al cuidarme a mí y hacer ejercicio, logro mayor éxito en lo demás. Entonces, establecer prioridades se hace en el piso 10.
se hace en un momento de reflexión, se hace en un momento de inspiración, en un momento en que puedas imaginar un futuro que te encante, que te mueva el solo pensar que estás caminando hacia allá. Y poder empezar a establecer con esos indicadores metas periódicamente. Ya veremos cómo funciona eso en los distintos pisos. Vamos a ver entonces cómo aprovechar al máximo el tiempo para alcanzar tus objetivos. Es el segundo de los temas que les propuse abordar. Y ahí hay algo muy sencillo que es antiintuitivo. ¿Por qué? Porque las situaciones externas, todo lo que pasa allá afuera, enciende esa urgencia, ese sentido de urgencia que tengo y dispara todo lo que necesite mi cuerpo para poder reaccionar rápido, para poder estar mucho más elevado y mucho más, vamos a decir, ser más veloz en eso que deba de ejecutar y hacer. Y bueno, pues eso es bueno para sobrevivir, pero cuando queremos ser productivos, menos es más. Y ahí empezamos a hablar de conceptos como el principio de Pareto, empezamos a hablar de herramientas como los mapas mentales, que pudiéramos decir que cualquier cosa en la vida se puede hacer en 5 pasos. Cualquiera, mandar un cohete a la luna solamente tiene que resolver 5 cosas. Y cada una de esas 5, 5 más, y cada una de esas 5 más, así hasta que podemos decir 5, 25, 125, 625, 3125. Como te vas fijando, conforme vamos abriendo ese mapa mental de 5 en 5, nos llenamos de muchísimas cosas. La productividad está arriba. En saber que cualquier cosa que vaya a hacer, nunca vas a poder con todas, está alineada a ese propósito o a ese objetivo. 4 o 5 cosas cada trimestre que debería estar abordando, 4 o 5 cosas, o como lo dicen Kobe McKesney, 1 o máximo 2 metas cruciales en el año. Eso para tu trabajo funcionaría muy bien. Hablando del principio de Pareto, cuando yo estoy arriba, consumo poco tiempo y soy muy productivo. Cuando estoy como director, cuando estoy definiendo estrategia, por ejemplo, y ese es el 20-80 de Pareto. 20% de mi tiempo me da 80% de productividad. Y conforme voy bajando, sobre todo cuando yo mismo trabajo en distintos niveles del organigrama, como le pasa a todos los dueños de negocio, entonces el 80% de mi trabajo me da solo el 20% de productividad. El gran reto entonces no es de tiempo. El gran reto es la maestría de manejarte a ti mismo, la maestría para incorporar esa reflexión y conciencia todos los días. Y vamos a hablar del rendimiento y productividad en el trabajo y voy a hacer trampa porque de ahí me voy a brincar a el equilibrio saludable entre tu vida personal y profesional. Cuando hablamos de trabajo y de vida personal, no hay nada más personal que tu vida de trabajo. Las personas pasamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros hijos. No me digas que eso no es personal. Entonces, tanto para la vida profesional, personal, como profesional, como la vida personal, los siguientes tips nos van a funcionar muy bien. Ya hablamos definitivamente de ese aspecto de tener pocas metas estratégicas, pocas metas claras y después ir abordándolas con orden y siempre asegurarnos de completar cada una de ellas. Pero podemos hablar de que desde tus roles, desde tus prioridades como persona, necesitaríamos establecer esas metas también en el trabajo. También tienes roles diferentes y también necesitaríamos tener indicadores claros. Si tú estás en una empresa que está bien institucionalizada, que tiene procesos, tu descripción de puestos debe tener indicadores de productividad. Debes de estar seguro de que los entiendes y de que te hacen sentido. Cuando hablamos de éxito en el trabajo y en la vida, la pregunta sería, ¿el éxito garantiza la felicidad? Porque he conocido muchas personas que dicen, bueno, es que yo voy a ser feliz cuando logre tal cosa. Y hay personas que no lo logran nunca, ¿eh? Aunque logren los objetivos, siempre habrá nuevas metas y nuevas cosas. La felicidad y el éxito son cosas diferentes. Para mí, lograr el éxito está en el futuro, mientras que la felicidad está en el presente. También hay personas que piensan que tener metas es un desperdicio, porque entonces me distraigo en el futuro y me pierdo el presente. No, perdóname. Yo creo que no es lo mismo vivir mi presente con metas claras y una visión de futuro ambiciosa
que vivir mi presente sin ninguna meta, sin saber a dónde voy. Mi presente no es el mismo. Esa combinación de tener ese propósito, de conocer mis valores, de conocer lo que es importante para mí y tener metas que me inspiren hoy. Eso sería una combinación muy interesante para tanto la vida personal como la vida de trabajo. Aquí es muy importante, vamos profundizando un poco más, que podemos entender este reto del ser humano como algo que va contra nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es de reaccionar ante los estímulos externos. La pregunta es, ¿cada vez hay más o menos estímulos externos? Cada vez hay más, cada vez son más vertiginosos. Son demasiados los estímulos externos. Cuando yo empecé con este tema del dominio del tiempo y la productividad, hace 27 años, las herramientas eran diferentes, la metodología era distinta. ¿Por qué? Porque el mundo iba más despacio. Y eso que trabajé en proyectos que iban muy rápido, proyectos muy ambiciosos que eran muy rápidos en su proceso de construcción. Sin embargo, todo iba más lento. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de entender que todo eso urgente que me llama no necesariamente es algo que deba ejecutar, como lo dice la matriz que Covey puso de moda, es la matriz de Eisenhower, que habla de importante, no importante, urgente, no urgente. Aquí hablemos de algo que es urgente y algo que no es urgente. Cuando estoy ocupado haciendo cosas que son urgentes, definitivamente ese modo de reacción, ese modo bombero, ese modo de hacer cosas con gran velocidad para sacar adelante los problemas, me pone en esa capacidad de resolverlos. Y sin embargo, lo que es importante, que no urge, pierde peso desde ese criterio. Es interesante porque yo no puedo establecer algo que sea importante y que no sea urgente sin reflexión y análisis. Tú no puedes usar la matriz de Eisenhower sin reflexión. ¿Qué pasa entonces? Si una persona siempre está atendiendo lo urgente, pues porque ya venció o vence hoy y deja lo importante. La realidad es que lo que no nos damos cuenta es que eso importante que dejas de atender se va a convertir en algo urgente. Y todo lo que se convierte en urgente no se convierte en una cosa urgente, se convierte en muchas cosas urgentes. Un ejemplo, si yo descuido los vehículos de la empresa porque no tengo dinero para el mantenimiento preventivo, porque estamos cortos de flujo, entonces dejo pasar el tiempo y digo, no importa, cuando sea urgente lo atiendo. Pero cuando se vuelve urgente, cada vehículo que se descompone no es una actividad, que es repararlo. Hay toda una serie de consecuencias de esa descompostura. El costo es mucho mayor. Entonces, resulta que hay que pagar la grúa, que hay que pagar las consecuencias de que ese vehículo no llegue a su destino. A lo mejor si fallaron los frenos, hay que pagar el golpe de otro vehículo. En fin, una sola cosa, como si fuera un tema médico. Si yo no me atiendo proactivamente, si no me atiendo cuando es importante y no urgente todavía, cuando se vuelve urgente no va a ser una sola consulta del médico. Voy a tener que ir a una cirugía, voy a tener que hacer papeleo del seguro, que espero que hayas pagado cuando era importante, no urgente, y empieza a complicarse mi vida. Y tengo una vida llena de cosas urgentes. Por eso hay personas que viven ahí, viven en la urgencia, muy estresados. Son personas admirables porque hacen una cantidad de cosas, siendo que los proactivos que atienden las cosas antes de que se vuelvan urgentes, trabajan mucho menos. Es lógico, cada una de esas cosas que atendieron dejaron de convertirse en muchas cosas urgentes. Yo digo que es como un costalito lleno de pelotitas rojas. Lo urgente son las pelotitas rojas y lo importante es un costalito azul. Cuando ese costalito azul se rompe, nos llena de cosas urgentes que nos traen de arriba para abajo y con un enorme estrés. Trabajamos menos si nos ocupamos primero de lo importante y luego de lo urgente. Y si te pones a pensar, nunca podrás con todo lo urgente, porque además vienen más. Así que primero haz lo importante, que no urge todavía, y después podemos atender lo más que sea necesario de lo urgente. Poco a poco habrá menos cosas urgentes. La otra cosa difícil y complicada es que también las cosas que no son importantes se vuelven urgentes. Así que acabamos haciendo muchas cosas que son pésima idea
porque al final quizás no tenían la menor importancia, seguramente te ha pasado. Atendiste algo que no tenía caso atender. Ya cuando estás en ese lugar, en esa reunión, a lo mejor es, ¿qué hago aquí perdiendo 3 horas y todo lo que batallé para llegar a la junta? Y es una junta en la que no debería estar. Si hubieras dedicado 10 minutos a decidir si ibas o no ibas, es probable que no estuvieras ahí. Y vamos a empezar a entender eso mejor. Entonces, si imaginamos el piso 10, arriba en el piso 10 hay 5 cosas que hacer, solo 5. Y en el trabajo quizás son 2. Esas tienen 5 cosas que hacerse en el siguiente nivel. El siguiente nivel es el piso 3. Marco Sáenz, cuando descubre esa dinámica de estar en el piso 10, cuando descubre que en el piso 10 cambian las preguntas y cuando llega a la planta baja, se da cuenta que las respuestas han estado siempre. Siempre han estado ahí, pero no las veía porque no tenía las preguntas claras. Cuando tiene una visión más estratégica, empieza a preguntarse temas y empieza a tocar algunos quizás causas de dificultades muy grandes abajo, que cuando llega abajo es evidente cuál es la solución. Es evidente porque tienes esa tranquilidad, esa calma para analizar. Son 5 cosas en el piso 10 y decíamos cuando vamos pasando ya en el piso 3 es donde Marco Sáenz abre una oficina, dice, ni tan lejos allá arriba en el piso 10, más desconectado de la realidad cotidiana, y tampoco quiero estar en el negocio. Así que rento una oficina en el piso 3, donde hay otras oficinas también. En el piso 3 hay otros negocios que también manejan varias unidades, varias sucursales, y ahí empieza Marco Sáenz a desarrollar todo ese rol gerencial. Desde el piso 3, Marco Sáenz ve a un trimestre, es su unidad de tiempo favorita, y se mueve en 2 semanas, 1 o 2 semanas. Todo lo que tiene que hacer lo acomoda en 1 o 2 semanas. Cuando esté en el piso 10, ve a 5 años, pero su unidad límite es 1 año. Y cuando está en la planta baja, todo ocurre demasiado rápido. Es diario, es semana a semana. Y esa dinámica es la que necesitamos empezar a entender para manejar nuestro tiempo. Son distintos ritmos, el piso 10, el piso 3, la planta baja, y tenemos distintas metodologías para cada uno de ellos. Lo que va ocurriendo entonces, para ir cerrando este tema de cómo aprovechamos mejor nuestro tiempo, déjame relatarte una experiencia que pudo haber tenido cualquiera de ustedes. Yo vivo aquí en la ciudad de Cancún, en medio está Puerto Morelos, digamos, 30, 40 minutos de aquí, como ahora está Playa del Carmen, Tulum, un poco más lejos, 1 hora y media, y vamos a dejarlo hasta ahí. Imagínate que una persona como yo fuera muy reactivo y estuviera haciendo todo día tras día, todos los días resolviendo lo que va surgiendo. Oye, necesitamos ir a Tulum mañana, pues mañana voy a Tulum. Y luego, pues resulta que hoy hay que ir a Puerto Morelos y pasado mañana voy a Puerto Morelos. Y resulta que ahora necesito ir a Playa del Carmen y dentro de 4 días voy a Playa del Carmen. Eso es la planta baja. Es tan cortita mi visión que no me alcanzo a dar cuenta que si me parara en el piso 3 diría, estas 2 semanas que vienen, tengo que ir a Puerto Morelos, a Cancún y a Playa del Carmen. Pues voy un solo día. ¿Te das cuenta? Con solo pararme en el piso 3, cambia mi perspectiva. Y ahorita vamos a hablar de cuáles serían las claves y las reglas. Entonces, el estrés que vive una persona lo vive por la forma como aborda las actividades. Y la única forma de abordarlas de una manera más productiva es dejando ese estrés a un lado. Es empezando a vivir sin estrés, empezando a reflexionar. Y esos cambios son los que quizás te cuesten un poquito más de trabajo. Para terminar este tema de ser productivos, para terminar este tema de realmente lograr enfocarme a las prioridades, déjame distinguir lo que sería la visión futuro. ¿Por qué es importante la visión de futuro? Porque me permite plantearme metas, pero también porque me permite inspirarme a mí mismo hoy. Y cuando encuentro mi propósito, entonces el sentido de mi vida cambia. Déjame ponerlo así. Mi visión de futuro, si yo estuviera escribiendo mi autobiografía, si yo estuviera escribiendo un libro que hablara de mi vida y
Tengo mi visión de futuro en el capítulo 5, yo apenas voy en el capítulo 2. Si yo muero mañana, entonces ese capítulo no va a llegar. Mi visión de futuro no se va a cumplir. Pero en cada página que tú leas de mis 2 capítulos vas a encontrar mi propósito. Vas a encontrar inspiración en cada página de mi libro. Para mí esa es la mejor metáfora de entender cómo debemos de vivir. La visión de futuro me sirve para inspirarme hoy y para darme ruta, pero es hoy el único momento real. Y el futuro solo existirá cuando se convierte en un día de hoy. Así que vivir en el presente con el estímulo, con la pasión de estar caminando hacia un futuro ideal, pero disfrutando cada momento. Para mí eso sería el resultado de una vida plena, llevada con un excelente manejo del tiempo. Así que vamos a dar un espacio para preguntas. Voy a estar aquí atendiendo el chat. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran profundizar? A ver, aquí hay una pregunta. ¿Cómo pasar de la dinámica de la urgencia, de tener muchas cosas, muchos bomberazos? ¿Cómo pasar de la dinámica de la urgencia, de tener muchos bomberazos, a manejar el tiempo como lo estás planteando? Suena como muy difícil. La clave de la metodología que les vamos a compartir es que debe de estar muy alineada a la forma como funcionamos los seres humanos. Si vas a usar una metodología que hay que volverse, no sé, un experto en meditación hindú, ya estuvo. Necesitamos una metodología simple. La forma de hacerlo es con un enorme compromiso de hacer cambios, y una vez que empiezas a implementar algunas de las herramientas y las estrategias que vamos viendo, que toman tiempo, nos va a llevar 2 o 3 meses cambiar esos hábitos. Una vez que logramos hacer eso, entonces vamos a darnos cuenta que todo esto que estamos mencionando es algo que empiezas a observar en ti mismo. No es algo que ocurra de un día para otro. Es algo que va ocurriendo poco a poco, y un día descubrimos que ha cambiado nuestra realidad, que ha cambiado nuestra forma de vivir, que han desaparecido las urgencias. Un día vas a sentir como que no tienes nada que hacer. Y vas a decir, bueno, ¿qué está pasando? No está pasando nada, solo que ya no hay cosas urgentes que hacer. Ahora lo que hay que hacer son cosas importantes. Así que empieza a sentir urgencia de lo importante que no es urgente. Empieza a sentir urgencia. Debo de leer ese libro, debo acabarlo hoy. ¿Por qué? ¿Tienes examen mañana? No, porque me lo propuse. Y debe de estar para mañana el proyecto terminado. ¿Por qué? Porque se lo prometí a mis hijos. Empieza a sentir urgencia de lo que es importante. Mañana sin falta debo hacerme ese chequeo médico. ¿Por qué? Se lo comprometí a mi pareja. Le prometí a mi pareja que lo iba a hacer mañana, y mañana lo voy a hacer. Tú empiezas a generarte lo que necesites de urgencia para hacerlo importante, y vas a empezar a cambiar tu vida. Pero es un proceso, puede tomar unos meses, 2, 3 meses, dar ese cambio tan fuerte. Pero desde las primeras 2 semanas que empezamos a llevar una metodología lógica, que les voy a explicar a continuación, debería de empezar a ver resultados interesantes. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo nos recomiendas priorizar? Es muy complejo asignar prioridades a las tareas diarias. Excelente. Las tareas son muy complicadas porque son cientos o pueden ser miles, dependiendo en dónde nos paremos, ¿no? ¿Se acuerdan? 5 cosas nada más que hacer. Si cada una tiene 5, son 25. Si cada una tiene otras 5, son 125. Si cada una tiene 5, ya estamos hablando de 625. En el cuarto nivel hay 600 cosas que hacer. Qué difícil priorizar. Entonces, primero hay que entender que las tareas son parte de algo más grande. Por ejemplo, un proyecto tiene miles de tareas. Sí, pero un proyecto tiene nada más 5 subproyectos, 5 secciones del proyecto, 5 partes del proyecto principal. Solo 5. Si entiendo cuál es esa, entonces sabré darle prioridades a las subunidades, y en esa subunidad diré, ok,
ahora voy a trabajar toda esta semana en terminar ese murete de ladrillos que hay que pegar. Y entonces le doy sentido a las tareas y le doy prioridad en base a todo el mapa completo. Siempre busque el mapa completo. La empresa es un mapa completo. Debería pararme yo como dueño, como director general, como consejero de mi empresa y decir, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, ¿a dónde vas? Muy pocas empresas hacen una verdadera planeación estratégica. ¿A dónde vas? Y dependiendo a dónde vas, en 5 años, pues a dónde vamos este año. ¿Y cuál es la mayor prioridad de este trimestre? Covey y McKesney dirían, una sola meta crucial, una, máximo 2. Y 80 cosas que hacer en lo que ellos llaman el torbellino. Maravilloso. Solo tengo 2 cosas que hacer, dicen ellos. Mis 2 metas cruciales y el torbellino. Cuando pensamos así, entonces, para priorizar, busca primero el árbol completo, no te pierdas en las ramitas y en las florecitas. Busca el árbol, busca las ramas e identifica las tareas. También, por favor, jefes, dueños, gerentes, cuando deleguen, no deleguen tareas. No me delegues tareas. Déjame usar mi cerebro. Delégame un objetivo, dame un propósito. Dime, tú te vas a encargar de que todo esto ocurra. Y entonces todas las tareas que están ahí yo podré darles mayores matices, prioridades y todo para terminar en el tiempo que yo dije. Y quizás lo haga mejor que lo que tú lo habrías hecho. Si tú me delegas las tareas, tú eres el cerebro y yo soy manitas. Manitas sin cerebro. Eso no estimula a nadie. Eso no entusiasma a nadie. Entonces, 2 cosas importantes para priorizar. Primero, vete a las grandes ramas. Entiende eso que estás haciendo, de qué rama es. Si no lo sabes, pregúntale a la persona que te lo encargó. Oye, ¿esto es más importante que esto? Y empecemos a ubicarnos en esos mapas con 4 o 5 grandes cosas que hacer. A lo mejor tú debes de ser el responsable de una de las ramas. Soy el gerente de operaciones, ok, es el responsable de una de las ramas de la empresa. Y a lo mejor yo tengo 3 personas de abajo, uno encargado de proyectos, otro encargado de los clientes actuales y otro encargado de algún proyecto especial. Estoy inventando, pero básicamente siempre podemos agrupar. Las prioridades son muy claras cuando tenemos ese nivel. Espero haber sido claro. Dicen que mirar al futuro da ansiedad. ¿Cómo esta metodología rompe con esta frase? Te voy a tener que compartir algo de mi libro 2. Hay una reflexión del personaje principal, que en este del libro 2 es Joaquín, sigue siendo el piso 10. Joaquín, que es un ejecutivo. Joaquín dice eso, es que da ansiedad el futuro, la vida, y en cambio ve a otras personas que viven así, pero tranquilos, en paz, y que tienen un montón de responsabilidades también. ¿Cómo lo hacen? Dice, la clave es estar en el momento presente. Y la clave de estar en el momento presente significa que si yo fuera en un vehículo caminando a gran velocidad por la carretera, si yo me pongo a ver el piso, me voy a marear. Pasa rapidísimo. Si el momento presente es el momento porque estoy pasando en este momento, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Todo allá afuera es vertiginoso. Pero fíjate, si el momento presente es lo que está dentro del auto, el momento presente es lo que va conmigo constantemente, permanentemente. Ahí es donde yo encuentro la paz, en lo que va conmigo. Entonces, identifica eso, reflexiónalo. Si eso fuera el momento presente, el vehículo en el que vas, y el camino es el tiempo, entonces te vas a dar cuenta que hay mucha ansiedad viendo allá afuera. Pero no hay tanta ansiedad si me enfoco en lo que va conmigo. ¿Qué va conmigo? Va conmigo mi propósito, lo que amo en la vida, estar con mis hijos. Si se va después mi hijo muy lejos, yo disfruto que esté bien allá, siempre en el momento presente. Yo digo que si estás viviendo aquí y ahora, desaparece la ansiedad por el futuro y desaparece la nostalgia por el pasado. Estás siempre en el mejor momento de tu vida. Reflexiónalo un poco, a ver si logra abrir un poquito de posibilidades. Vamos a pasar. Cualquier otra pregunta las vamos a responder después. Uno a uno creo que se puede responder todavía. Muchas gracias por su participación. Vamos entonces ahora a hablar de técnicas y herramientas.
Vamos a hablar de qué se usa, cómo funciona. Y para eso volvemos a la metáfora. El piso 10, imagínate por favor un edificio de 10 pisos, está la planta baja, está el piso 3, hay pisos intermedios. En el libro 2 el piso 5 es importante, el piso 8 es importante en mi segundo libro, pero la metáfora es muy sencilla. Mientras más arriba vamos, estamos hablando de las capacidades más ejecutivas del ser humano, esa capacidad de crear, esa capacidad de inventar, esa capacidad de soñar. Y eso es lo más, pues, donde se encuentra lo más maravilloso de los seres humanos. Y en la parte de abajo es donde estamos en la vida cotidiana, pero haciendo cosas que la realidad es que cualquier mamífero podría hacer muchas veces. Entonces, en esa dimensión podríamos hablar que en el piso 10, anualmente, no tiene que ser así anualmente, pero sería muy bueno que te buscaras un evento cada año para verdaderamente reflexionar sobre tu propósito. A veces se mueve. Yo la primera vez que escribí mi propósito fue hace más de 20 años y hace 3 meses acabo de darle un matiz que me encantó. Estoy encontrando una nueva pasión en todo lo que hago y estamos vivos. El propósito está vivo también, se va ajustando, se va moviendo y hay que pararnos cada año a revisarlo, a reflexionar. Alineación, un proyecto, un taller de planeación de vida, todo lo que nos asegure de que sabemos lo que realmente nos apasiona. Trimestralmente deberíamos de estar, es lo que Marcos Sáenz hace, cada trimestre se va al piso 10 y es donde hacemos, primero revisamos a dónde vamos a 10 años, a 5 años. Después verificamos todo eso que estábamos mencionando, mis roles, mis indicadores de desempeño de cada una de esas áreas, mis indicadores de éxito, mis metas a largo plazo, mediano plazo. Reviso todo y me aseguro de tener claro qué me toca este trimestre. Primero hazlo para tu vida personal. En empresas de coaching, Action Coach, hacemos ejercicios de planes de negocios maravillosos cada trimestre. Pero antes de ese ejercicio, primero párate a hacer tu planeación personal. Marcos Sáenz dice, si no me aseguro de saber lo que quiero de mi vida, mi negocio va a hacerse cargo de mi vida. Mi negocio siempre sabe qué quiero, ¿eh? Si yo no sé qué quiero, mi negocio sí sabe. Y sabes qué quiere el negocio y tu trabajo quiere todo. Quiere tu tiempo, quiere tu atención, quiere todo. Semanalmente, para mí la clave de todo el manejo del tiempo y esa alineación es la semana. Cada semana debo de hacer 2 cosas, le llamamos planeación semanal, y esa planeación semanal, primero, tiene un concepto de cerrar ciclos. ¿Qué significa cerrar ciclos? Si tú no cierras un ciclo, te pierdes la lección. Pongo siempre el ejemplo en mis cursos de alguien que está aprendiendo violín. Si el maestro y el alumno no se dan cuenta que acabaron el ejercicio y hacen 10 ejercicios sin parar, pues la lección va a ser una. Van a aprender una vez. Ah, sí, en las 10 veces, los 10 ejercicios que hiciste, me di cuenta que estás sujetando mal el violín. Te pierdes el aprendizaje. Si cada ciclo, si cada lección cierras, habrías aprendido 10 veces. Cerrar 365 veces en el año quizás es demasiado. Cerrar 12 mensualmente o 4 trimestralmente quizás es poco. 52 cierres de ciclo, maravilloso. Cada semana cierro el ciclo y veo lo mejor de mi semana, qué queda de ver, qué aprendo, qué ajusto, qué mejoro y voy caminando. Y muy importante ahí también es definir qué es lo importante esta semana. Esa una o dos cosas verdaderamente importantes. Las otras 80 se cuidan solas. Esa una o dos cosas en las que debo de poner más atención esta semana. Si cada semana caminaras tú con productividad, te darías cuenta lo potente que es un año. 52 pasos sólidos de este año. ¡Wow! Y no querer dar muchos bandazos y al final del año cerrar con 12 uvas ahí atragantadas, cerrar el año con las metas para el próximo año. No estoy exagerando quizás, pero creo que hay personas que solamente esa planeación hacen en el año. Entonces, muy importante entender que semanalmente es cuando cierro el ciclo y tengo foco. Y también recuerdo mi propósito, recuerdo mi visión de futuro, bosquejo o hago
un dream chart, un cuadro inspirador que voy a ver todos los días rápidamente cuando haga mi programación diaria, que es el último ejercicio. En la programación diaria, para la planeación semanal hay un checklist de las cosas que hay que hacer. Para la programación diaria hay un checklist de cosas que debemos hacer. La programación diaria ya no es otra cosa que cada día asegurarme de que incorporo reflexión y conciencia en las decisiones que tomo de mi vida. Una de las claves que debemos compartir es, déjame abrir aquí un paréntesis, ¿qué opinas de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? ¿Qué opinas de eso? ¿Es buena idea? Aquí veo. ¿Es buena idea? No dejes para mañana lo que puedas hacer. La mayoría coinciden en que sí. Es buena idea pensar así. Sin embargo, hoy no es hoy. Hoy es antes de las 24 horas. Sí, en la planta baja. Pero si yo fuera, por ejemplo, al piso 3 y dijera, oye, ¿qué están haciendo hoy? Te diría, no, pues hoy estamos trabajando en incorporar un nuevo sistema de administración en la empresa. Ah, muy bien. ¿Y cuándo termina? No, pues como en 4 semanas o 5. Para este trimestre debe estar listo. Hoy es otra cosa en el piso 3. Y si vas al piso 10 y les preguntas, ¿qué estás haciendo hoy? Ah, pues hoy estamos trabajando en un proyecto para construir un edificio nuevo y abrir 3 nuevas empresas, sucursales de la empresa actual. Ok, eso, ¿y para cuándo debe estar? Pues en este año yo creo que debe estar al 80, 90%. Hoy no es hoy. Hoy no es hoy antes de las 24 horas. Si vives en la planta baja no cabe nada. Vas a tener que estar haciendo muchas cosas repetitivas porque hoy termina y tuve que ir a Puerto Morelos y mañana pensaré, hoy termina y tendré que ir a Playa del Carmen y voy a tener que estar viendo no nada más los lugares. A veces veo a una persona, la veo 4 veces en la semana, hombre, pues vela una sola vez y haz todo junto. Así como no interrumpo a mi asistente 10 veces para decirle todo lo que está mal, las anoto y mañana me reúno una vez con ella y dejo de interrumpirla. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo incorporar? Si hoy son mis próximas 2 semanas, nada es para hoy. Muy pocas cosas a un nivel supervisor o gerente son para hoy. Todas pueden esperar mañana, 3 días, 2 días. Entonces, la clave en la planta baja está en llevar una bitácora, llevar un registro maestro donde anotas todo. Yo estoy aquí presente al 100% con ustedes, pero si viene una idea, una preocupación, la escribo en mi bitácora y sigo contigo. Así estoy presente. Pero eso lo voy a leer mañana a primera hora y le voy a dedicar un momento de mi tiempo al 100%, sin interrupciones, sin estímulos externos, y voy a decir qué voy a hacer al respecto. Por eso voy a incorporar reflexión a cada cosa que voy a hacer en el futuro. Y por eso mi vida es muy inteligente, porque todo lo que voy viviendo fue decidido conscientemente por mí en otro momento. Y no como antes, que me decían, Martín, nos vemos el martes a las 2. Sí, sí, ¿cómo que sí? Ni siquiera has visto que tienes el martes a las 2. Acabas de darle la torre al compromiso que tenías con tu hijo. O a lo mejor al proyecto 4 que ibas a trabajar ese día. No puedes hacer eso. Sí, nos vemos en principio, sí. Mañana te confirmo. En principio, sí. Mañana te confirmo. Porque mañana voy a escribir aquí. Me invitan el martes a las 2 de la tarde. Mañana lo voy a ver y decir, qué mala idea. Me voy a disculpar y voy a mandar unos chocolates. Listo. Entonces voy poniendo atención consciente en mi vida. En pocas palabras, las herramientas entonces van a ser piso 10, descubrir mi propósito, trabajar en él. No es algo que se hace una vez, es un proceso constante, no se termina nunca. No se trata de que digas qué quieres del futuro, se trata de que te pares ahí. Y claro que lo definas, pero puede cambiar mañana un poco o mucho. Simplemente es pararte ahí y observarte. Si no tienes motivación en la vida, te falta algo allá en el futuro, te está faltando algo. Eso lo hacemos cada año, trimestralmente, la planeación trimestral, primero personal, luego el plan del negocio, si estás trabajando en algún lado, Action Coach, muy recomendable para eso. Semanalmente es la clave del control y el orden. Cuando yo empecé a llevar sistemas hace 27 años, era planeación diaria, y era real.
Diario planeabas, imposible. Hoy en la dinámica, imposible. Planeación semanal. ¿Puedo perderme una programación diaria? Sí, mañana la recupero. Pero si me pierdo una planeación semanal, es como perderme una semana. Entonces, planeación semanal, programación diaria y llevar tu registro maestro, tu bitácora siempre. Y vivir en el hoy de 2 semanas o 3 semanas. Aprende a usar tu calendario, aprende a usar tus herramientas. Vamos a profundizar un poquito en las herramientas. Estas herramientas, primero decirte que se combinan. Por ejemplo, cuando yo hago mi planeación semanal y hago ahí mi Dream Chart, yo lo hago cada semana, no lo hago, lo adapto, lo ajusto, le cambio cosas, a veces lo cambio por completo. ¿Qué característica debe tener? Deben ser fotos, imágenes, pensamientos que me entusiasmen mucho hoy. Si no me está entusiasmando ya tanto, lo cambio por otro. O a veces le agrego alguna cosa. A eso le dedico tiempo cada semana, lo disfruto mucho. A veces esa parte la hago el domingo porque es parte divertida, parte a veces busco fotos de la familia, en fin, es un momento de inspiración, es un momento de encontrarme conmigo mismo, me encanta. Y luego normalmente yo el lunes ya formalmente hago mi planeación semanal donde veo esas prioridades, cierro la semana anterior, siempre cierro la semana anterior, veo qué aprendí, qué corrijo, qué surge de ahí para el trimestre próximo, qué surge de ahí para la semana próxima y llego a las 4 cosas principales que deben de tener mi atención esta semana y una muy especial que me va a encaminar hacia mis metas de largo plazo. Esa es la reflexión que hago cada semana. Y luego cada día voy a checar muy rápidamente, porque estoy en el torbellino a veces, en la dinámica muy, pues a veces mucho más limitado de tiempo. Ahí voy a dedicarle 15 minutos, 20 minutos. Veo mi cuadro inspirador. En unos minutos me siento tan feliz como el día que los hice el lunes pasado, el domingo pasado, perdón, y luego veo las prioridades y eso me enfoca. Y luego leo mi registro maestro de ayer, pero acabo de enfocarme, acabo de ver mis prioridades, no me vas a engañar. Esto que está aquí no me va a engañar porque acabo de ver mi prioridad de la semana. Esto no cabe esta semana. Y empiezo a darle peso. Esa presencia de mis metas de largo plazo del trimestre están en mi planeación semanal, donde también reviso mi planeación trimestral, desde luego. Entonces, esa manera de bajar del piso 10 hacia piso 3 y planta baja. A veces nos enseñan que primero saca lo urgente, primero asegúrate que lo que hay que sacar es lo que hay que sacar. Pero asegúrate que vale la pena hacer eso. Antes de ejecutar las tareas más, primero asegúrate de entender que esas tareas verdaderamente tienen sentido. A veces cuando acabo de hacer algo simplemente me doy cuenta que nunca lo debí haber hecho o que hubiera dedicado ese tiempo a contratar a alguien o a delegarle a alguien que ya esté en mi equipo y que por falta de tiempo no se lo delego bien. Ese foco es lo que nos permite movernos arriba en el 20 para 80. En ese espacio donde 20% de mi tiempo y de mi trabajo, de mi esfuerzo, me dé el 80% de mi productividad. Entonces, estas herramientas en los distintos pisos se llevan. Y déjame hablarte de una herramienta muy sencilla, el calendario. Si mi momento presente es el vehículo en el que me desplazo y el tiempo no existe, solamente el presente, pero ya pasó y ya pasó y ya pasó y ya pasó, por eso es vertiginoso, por eso es mala idea o enfocarse en el camino. En realidad, el calendario es lo que un arquitecto usaría como un mapa, como una maqueta para inventar el futuro. El calendario es una maqueta. El calendario nos sirve para poner el martes voy a Cancún. Mira, dije que el miércoles iba a playa, pues mejor voy el martes a playa y el martes a Cancún. Y mira, el lunes iba a ir a Puerto Morelos, pues también voy el martes a Puerto Morelos, ya junté todo. Y además voy a ver ahí a mi amigo Jorge. Bueno, pues ese día voy a tratar con Jorge estos temas importantes que traigo y empiezo a diseñar una autopista. Los proactivos vamos como por autopista, como por autopista alemana, de esas que no sientes que vuelas. Y vamos muy bien porque vamos todo el tiempo diseñando, poniendo esos bloques que construye nuestro calendario. Así que el calendario es algo que con solo hacer esto debes de tener control. Si tú usas tu calendario las 2 próximas semanas, usa las 2 próximas semanas. No tengas pena de decirle a alguien,
Cuando te pide una cita, oye, ¿podemos vernos? Sí, ¿cómo no? ¿Qué te parece el jueves de la próxima semana? Ah, yo esperaba que fuera hoy. Perdóname, los bomberos están aquí en la esquina, ¿no? La próxima semana es muy pronto, ¿sí? Acostúmbrate a usar tus 2 semanas próximas y todas las semanas revisa tus 2 semanas próximas. Cada planeación semanal revisa tus 2 semanas próximas y cada programación diaria revisa tus 2 días próximos. Solo con eso desaparecerían todos estos sustos que te llevas cuando era para mañana, tenía que estar en Ciudad de México, yo ando en Veracruz. Te vas a olvidar de todo eso. Cada semana revisa el calendario 2 semanas, cada día revisa tu calendario los próximos 2 días y desde luego el día de hoy. Solo eso te da un control muy grande. No sé si conozcas personas, yo tengo amigos muy queridos que me dicen, me perdí tal evento, me perdí tal cosa, es que no lo vi muy tarde. No, pues yo llevo 2 días viéndolo y 2 semanas que lo vi así de lejitos, ¿no? El camino es muy importante. Diseña tu autopista, dedícale tiempo y asegúrate que no haya cosas mal acomodadas, ¿sí? Muévelas. Nadie se va a ofender de que le llames una semana antes. Oye, Jorge, ¿podemos mover nuestra cita del jueves de la próxima semana al miércoles en la tarde? Todos te van a permitir hacer eso. Y también la agenda semanal, que nosotros llamamos el calendario de actividades periódicas. Puede ser mensual, puede ser semanal, puede ser incluso anual. ¿Qué es eso? Es el calendario donde están lo que hago, por ejemplo, todos los 24 de diciembre, pues voy a una reunión con la familia. Eso es en el calendario de actividades periódicas anual. Pero así hay un calendario semanal que vendría siendo como el calendario de la escuela, donde dice que a las 10 de la mañana los lunes tengo matemáticas. Es muy importante esa herramienta que la uses, porque uno de los grandes retos que tenemos los seres humanos hoy es la falta de foco. Tenemos un enorme problema con la falta de foco. Y esa falta de foco es porque podemos poner atención selectiva a una sola cosa. Y la atención nos demanda para muchas cosas al mismo tiempo en la atención automática, que tiene prioridad en tu cerebro sobre la selectiva. Tú puedes estar estudiando muy concentrado, pero si alguien dice tu nombre, vas a voltear. Si suena tu teléfono, vas a distraerte por lo menos. Entonces, si el foco me cuesta tanto y yo tengo como 5 roles diferentes en mi empresa, hay veces que estoy en números, hay veces que estoy con clientes, hay veces que estoy con el equipo, hay veces que estoy con el jefe, o sea, hay muchas dinámicas, entonces me aseguro de tener esos bloques en mi agenda semanal. A esta hora, los dueños de negocio es típico que sean el gerente de ventas, el de marketing, el de operaciones, el general, pues por favor me dice a qué horas eres el gerente de marketing, le pones en ese espacio y te enfocas en eso. Y cuando venga un mensaje para el de ventas y tú estás en operaciones, dices, perdón, no vino, viene mañana, ¿sí? No permitas que te interrumpan, porque si tú tienes 5 roles diferentes en tu trabajo y los haces al mismo tiempo, no vas a ser productivo. En cambio, si a cada uno le pones sus bloques y le dedicas el 100%, bloques lo más grandecitos posibles, hora y media, porque me tardo 10 minutos en entenderle a los números, en enfocarme, como para que me quede 5 minutos ahí nada más. Muy importantes, son herramientas que te van a facilitar mucho la vida para empezar a manejarte con mayor productividad. Preguntas de esta segunda parte. ¿Quién quiere escribirlas aquí en el chat? Son temas que nos llevan mucho tiempo explicar a fondo. Aprovechemos ahora las dudas. Una duda importante, ¿cómo poder manejar las urgencias en mi trabajo cuando mi jefe no es muy organizado? Ups. Te tengo una buena y una mala. La buena noticia es que lo tuyo depende de ti y puedes trabajar en eso siempre. La mala noticia es que no hay forma de poner un análisis de reflexión para prioridades
en algo que ya viene etiquetado como urgente. Si alguien me aventó 18 bolas rojas, ya rojas, pues ni modo que las pinte de azul, ¿no? Es decir, en un espacio donde no hay planeación, es muy difícil que los colaboradores estén trabajando proactivamente. Imagínate que llegues con tu jefe. Es común que haya falta de flujo de efectivo en todas las empresas, es absolutamente común. Imagínate que llegas y le dices, jefe, necesito dinero para arreglar un vehículo. ¿Es urgente? Pues sí, y ahí va el dinero, ¿no? Y otra persona llega muy ordenada, muy proactiva y muy estructurada. Jefe, necesito dinero para mandar el vehículo al mantenimiento preventivo. ¿Es urgente? Es importante. ¿Es urgente? Pues no. Pues espérate, no hay dinero. A los 4 días. Jefe, necesito 5 veces más dinero que te pedí el lunes, desde luego, para reparar el coche. ¿Es urgente? Sí, se quedó atorado. Y ahí va el dinero. Si cachas lo que pasa, y pasa mucho en las empresas, y no los culpo, cuando hay una falta de flujo de efectivo, no debes de decir primero cosas urgentes. No lo hagas. Lo que debes hacer es acercar a los tomadores de decisiones al flujo. Ni modo. Yo ya te autoricé un presupuesto para el año, pero si hay una falta de flujo, voy a tener que acercarme para ver qué de lo autorizado no se va a poder gastar. Vas a tener que acercarte, pero no tomen decisiones por la urgencia, porque vas a estar premiando que las cosas urgentes ocurran. ¿Qué se debe de hacer si tú eres organizada y tu jefe no lo es? Puedes empezar a decirle, jefe, de estas 3 cosas que me encargó, ¿cuál es más importante para usted? ¿A cuál le doy mayor prioridad? No te sorprenda que a veces te diga, todavía estás haciendo esa. No, esa ya la cancelamos. Te estoy hablando de puras experiencias del pasado de alguien cercano. ¿Ok? Entonces, muy importante, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Convencer a nuestros jefes de que hagan planeación, de que incorporen prácticas de este tipo, porque si no, es muy difícil que una persona ayude al jefe desde adentro si el jefe no va cambiando esas prácticas. Por eso nosotros coachamos en Action Coach al dueño, del dueño para abajo, o a directores generales en empresas grandes, de ahí para abajo, porque esos cambios van pegando. Entonces, bueno, vamos a caminar. En resumen, ¿qué podemos decir de estos puntos que hemos compartido? Lo primero es entender que no es un tema de tiempo, no es un tema de cómo manejo el tiempo. Estamos hablando de la forma como manejas tu vida. Estamos hablando de qué forma voy tomando decisiones para ocupar el tiempo de mi vida en unas o en otras cosas. Entonces, muy importante esa reflexión. Tener claras nuestras prioridades en la vida implica que tengamos un espacio, un tiempo, periódicamente, para que podamos reflexionar sin ninguna distracción, sin ninguna interrupción, sin tener urgencias captando nuestra atención. Mantenernos alineados significa poder vivir con plenitud, pero con productividad. No solamente vivir bien porque estoy en el momento presente, pero no me hables del futuro. Necesitamos tener esa claridad, vivir alineados. Las herramientas que usamos para eso son las bitácoras por registro maestro, esa programación diaria que me permite decidir en qué voy a usar mi tiempo de manera consciente, esa planeación semanal que me permite tener todos los días de la semana claridad de a qué le doy más peso para caminar hacia esas prioridades que definí primero desde el piso 10. Es una dinámica, es una disciplina de vida y poco a poco la vamos mejorando, no acaba nunca. Mi sistema personal de organización sigue evolucionando, sigue cambiando, sigue mejorando y yo también sigo mejorando en ese proceso. Y también la parte de incorporar en estas dinámicas lo que es mi vida personal, mi vida de trabajo. La realidad es que las personas que son más productivas en su trabajo es porque son más productivas en todos los aspectos de su vida. Son personas que son
altamente efectivas para cuidar a sus familias, su salud, su aspecto físico, todo está bien cuidado porque es una dinámica de tu vida, no nada más del departamento de trabajo. Cuando dicen es que soy workaholic, no creo que seas muy productivo. Yo creo que puedes trabajar muchas horas, pero serías capaz de hacer más cosas si trabajaras más inteligentemente, con más descanso. En una ocasión cometí un error muy grande porque estaba bien desvelado y me di cuenta en la mañana y lo corregí después de haber escrito 40 páginas en la noche mal escritas para un proyecto que me tenían que autorizar. En la mañana me di cuenta que eso no servía para nada. Escribí 3 páginas y logré el proyecto. Logré convencer lo que tenía que convencer. 3 páginas, con foco, en vez de 40 llenas de tonterías cuando ya estás cansado. Entonces, muy importante caminar hacia allá, entender que los roles que deben de establecerse en el piso 10, cada uno de esos roles pueden tener cosas urgentes en la planta baja y prioritarias arriba. Entonces, procura caminar más primero hacia lo estratégico, primero hacia lo importante que no urge, para que las urgencias poco a poco vayan desapareciendo. Hay personas que piensan que su capacidad de atender lo urgente desaparece o se debilita. No, no es así. Podemos decir que los bomberos son mejores cuando son proactivos que cuando son reactivos. Porque si los bomberos fueran reactivos, pues a la hora del incendio no encontrarían ni siquiera las llaves de la pipa. Estarían, a lo mejor se les olvidó cargar gasolina. O sea, no puede haber bomberos desorganizados. Tienen que estar todo perfectamente planeado, sus capacitaciones, sus equipos cuidados, todo actualizado. Y les da tiempo hasta de evitar incendios. En pocas palabras, un ejecutivo que es proactivo es hasta capaz de tomar a un cliente nuevo en una emergencia que tenga sin quedar mal con los que ya tiene, porque todo lo que estaba ejecutando no era urgente, no estaban en el vencimiento. Todo lo que estaba ejecutando lo pudo desplazar un poco hacia el futuro, porque lo estaba haciendo lo antes posible, y atender esta emergencia sin descuidar lo demás. Entonces, estamos hablando de trabajar mucho menos, de tener muchos mejores resultados, de tener mucho mejor imagen ante las demás personas, lo cual nos da oportunidades de crecimiento y oportunidades, como siempre, de tener algún crecimiento, ya sea en nuestro negocio, pero sobre todo de manera personal, cada vez ir desenvolviéndonos mejor en aquello que nos propongamos. Entonces, esos serían las siguientes preguntas. Me gustaría saber de las preguntas finales, si hay algún tema que quieras en estos últimos minutos, con mucho gusto lo abordamos. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo alinear también a las personas que nos rodean en los diferentes roles que mencionas? Wow, ese es muy interesante. Bueno, un punto interesante es saber que yo solo puedo hacerme cargo de mí, ¿no? Es decir, yo puedo alinearme a mí y puedo inspirar a otras personas, puedo proponer a otras personas para que se alineen. Cuando somos padres, por ejemplo, y hay estudios interesantes sobre este tema, cuando los padres le dan un sentido y un propósito a su vida, es uno de los aspectos que más positivamente influyen en los hijos, en su formación, en su capacidad de tomar decisiones, en su seguridad en sí mismos. Entonces, lo que vas haciendo como ejemplo ya es una forma de buscar esa alineación. Las personas con las que convivo, yo busco alinearme a mí mismo, y si voy a hacer una sociedad con alguien, yo me aseguro de que esa persona tiene claro lo que quiere del futuro. Normalmente busco un ejercicio para que nos ayuden a explorar el futuro que cada uno de nosotros buscamos, ver cuáles pueden ser los retos y amenazas. Cuando nos acercamos a una pareja, vamos a planear una vida, pues también es muy importante que seamos muy objetivos, en el sentido de saber que si vas a pasar toda tu vida con una persona, es importante que entiendas qué lo motiva, qué la motiva,
cuál es su visión de futuro, cuáles son sus valores, eso es de lo más importante, cuáles son sus valores, si los comparten, porque la mayoría de las familias y la mayoría de los negocios se rompen no porque haya fallas en el desempeño, en el camino, se rompen porque no hay una alineación hacia los valores, porque los valores se convierten en comportamiento. Entonces tú me puedes hablar muy bonito, pero a la hora de actuar, si no eres congruente con esos valores, es probable que no nos entendamos, que no nos sintamos cómodos. Eso aplica en el negocio, eso aplica en la familia, eso aplica en la pareja. Al final, cuando hablamos de reclutamiento en las empresas, decimos, bueno, lo más importante no es que eduques a las personas en los valores, busca reclutar a personas que ya los tengan, ¿no? Busco acercarme a personas que piensan como yo. Yo creo que aplica para todas las relaciones humanas. También depende mucho en dónde conozco a las personas, así como en dónde recluto o en qué empresa trabajo. Asegúrate de que estás en un espacio donde te encuentras personas que tienen valores comunes contigo. Creo que eso es lo más importante en cuanto a la alineación. Y sobre las metas, en familia, planteen metas trimestrales de una manera, no tiene que ser una manera fastidiosa, pues una manera divertida, a la hora de la comida, ya cuando la pareja tiene sus metas claras para el trimestre, jugar un poquito a las metas con los hijos también. En fin, asegurarnos de que tenemos una visión de futuro compartida, no tiene que ser la misma. Yo no quiero que mi esposa le guste hacer lo mismo que a mí me gusta. Lo que creo es que esté conmigo, aunque esté haciendo otra cosa, ¿no? Quizás a ella no le encanta escribir, a mí me encanta escribir, pero me veo escribiendo con ella cerca, aunque esté haciendo otra cosa. Valores y visión de futuro compartida. En las empresas hay ejercicios muy claros que se llaman de alineación. Eso vale la pena hacerlo y empieza siempre desde los dueños, desde cada uno como individuo, luego la sociedad y luego hacia los directivos y luego hacia abajo. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Hay una pregunta muy repetitiva en términos de que la dinámica actual impide hacer planeación. Es que yo no puedo hacer planeación. Hay personas que me han dicho, por ejemplo, ahorita leyendo el comentario, hay personas que me han dicho, no, nosotros hemos llegado donde estamos gracias a que no hacemos planeación. Ah, no me digas, explícame eso. Sí, como todo cambia a diario, pues nosotros cambiamos diario y no tenemos plan. Entonces la reflexión ahí que te puedo decir es la siguiente. Imagínate que tienes un GPS, tus mapas o lo que tú quieras en tu aplicación. La pregunta sería, ¿cada cuándo debes de ver tu mapa y cada cuánto debes de cuidar que vas por el camino exacto? En un camino que es recto y totalmente predecible. Imagínate un entorno donde no hay cambios, donde todo es estable. ¿Cada cuánto verías el GPS? Pues a lo mejor 2 veces en todo el camino. ¿Cuántas veces tendrías que verlo en un entorno cambiante como el que acabamos de vivir con la pandemia y como lo que viene en esta década de la tremenda disrupción? ¿Cuántas veces tendrías que ver ese mapa, ese GPS? Pues yo te diría diario, tendrías que estarlo viendo constantemente, tendrías que tenerlo aquí enfrente, porque las cosas están cambiando. En pocas palabras, cuando las cosas son más estables, cuando el ambiente, el entorno, el mundo es más estable y más predecible, pues tus planeaciones trimestrales están bien y tu planeación semanal, pues para caminar hacia allá. Cuando el entorno cambia tan drásticamente como ahora, es muy probable que tengas que bajar tus planeaciones, hacer tu planeación trimestral como siempre, pero vas a tener que hacer revisiones mensuales. En la pandemia tuve clientes con los que veíamos cada semana al consejo, cada semana, porque había que tomar decisiones muy importantes, podríamos decir estratégicas, en muy corto tiempo. En entornos cambiantes no es menos planeación, es más planeación. En entornos impredecibles no es menos planeación, es más planeación, pero más frecuente y con una enorme flexibilidad. Entonces, espero que eso responda con tu comentario.
¿Qué pasa cuando estás en un lugar donde hay personas que no sienten que deban hacer cambios, que sienten que todo está bien, que todo está, y puede ser en un entorno de trabajo? Hay personas que sienten que todo está bien, y aquí yo te diría la reflexión de lo que son las metas. Las metas son cosas que yo no puedo lograr siendo quien soy hoy. Plantarme una meta significa ponerme un reto en el que debo de aprender cosas que hoy no soy capaz de hacer. Debo convertirme en una persona que no soy hoy para lograrlo. Y esas metas son las que nos van llevando hacia los cambios y hacia la mejora continua. La pregunta es si el cambio y la mejora continua es obligatoria. Si habláramos de las empresas, podemos decir que no basta con mantenerte estable. Tienes que estar creciendo. Solo por la inflación tendrías que estar creciendo, solo por la competencia que surge tendrías que estar creciendo. Y mi pregunta sería, ¿eso aplica a las personas? ¿Las personas tenemos que estar creciendo constantemente? Yo creo que sí. Yo creo que una persona que no tiene ese empuje, es importante que se plantee o que revise su visión de futuro y que revise sus metas. A veces simplemente no estamos a gusto donde estamos. A veces necesitamos cambios más fuertes. Pero para mí, y con esto termino en esta analogía, es como un globo que viaja, tiene gas y va volando hacia el éxito, y tiene hilos colgados, hilos de distintos tamaños que están amarrados allá abajo. ¿Qué hilo va a detener al globo? Pues el hilo más corto. Cuando el globo tiene mucho gas, ese hilo va a estar totalmente tenso, va a ser muy fácil detectar. Para los coaches es muy fácil detectar cuando un hilo está tenso, es muy fácil para cortarlo y dejar volar al globo. Pero a veces encontramos globos a los que no los detiene nada, no los detiene ningún hilo, todos están colgando ahí abajo, y eso es, en esta metáfora, porque les falta gas. Un globo sin gas no lo detiene nada. El puro peso de los hilos basta para que no vaya a ninguna parte. Y en esa metáfora, el gas serían las metas, los sueños, la visión de futuro. Muy importante que siempre tengas retos, que siempre tengas metas que alcanzar para que eso te lleve a convertirte en la mejor persona que puedas convertirte. Eso es lo que podríamos decir como síntesis para hablar de esas personas que a veces, y a todos nos puede pasar, pasamos por una época un poco más difícil, pues un buen libro o una buena ayuda nos puede servir. Yo pasé por una época hace muchos años de sentirme muy pesimista. Di con un libro que se llama Optimismo Aprendido, de Martin Seligman, y lo leí y listo. Con eso bastó. Descubrí que el optimismo es una habilidad y la puedo aprender. Apliqué lo que había que aplicar y te puedo decir que salí más rápido de lo que hubiera pensado de esa etapa que parecía un poquito sombría en mi vida. Entonces, lo único que me queda es decirte, si quieres profundizar en estos temas, recibir los materiales adicionales, las herramientas, si quieres algo de consultoría, participa en nuestros cursos. El link de registro para tomarlo lo vas a encontrar en los detalles del video. Espero verte en esos cursos, espero haber dejado algo hoy de valor y que puedas encontrar poco a poco esas herramientas que para ti sean más adecuadas y sobre todo una filosofía que te lleve a vivir con mayor plenitud y éxito. Hasta pronto.